esa oportunidad de que no se dé, pero así me. 2, 4, 8, 13, 16, 17. Sí. Bueno, ya va a llegar. Eventualmente se va a perder el resumen. Ya va a llegar. Buenos días. Hoy ya nos levantamos un poquito más fresco, pero sigue cálido acá adentro. Ya se va a enfriar, no se preocupe. Vamos a empezar la clase de hoy, como siempre, con un repaso de las ideas importantes que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada? Empezamos viendo qué es un pipeline ideal, y lo empezamos viendo qué es un pipeline ideal como las características principales, pero lo importante es que eso debería ser nuestro objetivo de diseño. O sea, cuando uno se encuentra con una situación o con un pipeline o algo, decir, che, esto hay que mejorarlo, queremos aumentar la productividad, ¿qué es lo que tenemos que apuntar? A tratar de hacer un pipeline que sea ideal, porque de esa manera maximizo productividad, la latencia no me molesta, pero maximizo el rendimiento, maximizo aceleración. ¿Cuáles son las características de un pipeline ideal? Que tenga M etapas, todas las etapas de igual duración. Que todas las tareas que ingresen a ese pipeline sean todas las tareas iguales, aunque no haya tareas diferentes, y que la cantidad de tareas que ingrese sea un número realmente grande, porque si no, no justifica la realización del pipeline. ¿Qué más vimos? Que después vimos que en realidad, por más que eso sea ideal, la realidad no es así. Y hay problemas. Uno de los problemas más comunes es cuando las etapas no están balanceadas, no son todas iguales, y hay una etapa que demora más. Esa etapa que demora más es la etapa más lenta, la que se denomina cuello de botella en el pipeline. Y es la que me produce que baje la aceleración, baje el rendimiento, baje la productividad. ¿Está claro? ¿Cómo solucionamos el cuello de botella? Vimos alternativas de soluciones. Una solución serie, que consistiría básicamente en dividir el cuello de botella en dos. Una solución paralelo, que es lo que consistiría básicamente poner otro módulo, otra etapa igual que la del cuello de botella para que alternadamente se use una o la otra. Y después vimos la solución superescalar, que es llevar todo al máximo posible para que la productividad sea la máxima que se pueda. ¿Se acuerdan? Veo algunos que me vieron con cara de ¿en serio hemos visto todo eso? Todos estos tipos de soluciones me aumentan la productividad, me aumentan la aceleración, pero me aumentan el costo también. ¿Por qué? Porque implica comprar más módulos, agregar etapas que el pipeline original no las tenía. Entonces es un agregar paralelismo para mejorar el pipeline. Sí. ¿Cómo? Perdón, superescalar no sería como... No, porque overclockear es aumentar la frecuencia. Acá no está aumentando la frecuencia. Aumentar la frecuencia sería cuando compras, sacar una etapa y poner una etapa más rápida. ¿Entendés? Cambias la etapa, ponele, o le aumentas la frecuencia a la etapa. Pero de ahí haces esa etapa rápida, pero no estás poniendo otra etapa ni estás gastando plata en eso. Después, ¿qué más vimos? Otro problema que también pasa, o sea, tampoco las cosas son tan ideales. Vimos que las tareas a veces puede ser que sean de diferentes tipos. ¿No? Y esas tareas de diferentes tipos que tienen distintos requerimientos de etapas generan lo que se conocen como riesgos estructurales. ¿Qué eran los riesgos estructurales? Cuando eventualmente se producía un choque. Pasaba que dos tareas distintas querían utilizar la misma etapa,
en el mismo momento y no se podía. Entonces alguno iba a tener que esperar. Para solucionar ese tipo de cosas, lo mejor es, ya está estudiado y comprobado, lo mejor es hacer que todas las tareas pasen siempre por todas las etapas, aunque no hagan nada, pierdan tiempo, pero aunque sea ese tiempo perdido, es perjudicial para la tarea, pero es mejor para el pipeline en general. La productividad, la aceleración y el rendimiento del pipeline en general es mejor. Comprobadísimo por gente que se puso a estudiar todo este tipo de cosas. Después vimos al final un ejemplo de un sumador, de un circuito sumador, en el cual les mostraba cómo se hacía un pipeline con un circuito. Y la idea es insertar buffers en lo que sería separando las etapas. ¿Estamos? La idea es que siempre los componentes de lógica combinacional que necesitan los valores estables toman las entradas de esos buffers intermedios y siempre ponen sus resultados en buffers intermedios que son los que, de los cuales digamos, va a tomar sus entradas la etapa siguiente. Entonces en circuitos un pipeline se divide con registros, con buffers. Y también vimos que, yo les conté, normalmente esos buffers tienen un retardo que es despreciable. Pero eso, de vuelta, depende de qué es lo que están haciendo, depende de cuál es la tarea. Y eso a veces puede ser así y otras veces no. Entonces, cuando ustedes ya están en lógicas, cuando aumentan la frecuencia y mejoran la productividad o dividen en muchas etapas y la tarea que ustedes están realizando ya queda muy cortita, muy simple, muy fácil, puede que el retardo del buffer ya sea del orden de lo que ustedes están realizando. Entonces ya empieza a tener que ser considerado y puede aumentar las latencias y puede aumentar todos los valores, pero sin embargo la productividad va a ser mejor siempre, porque esa es la idea del pipeline. ¿Preguntas? Sí. No me quedó en claro a mí la parte del buffer. ¿Por qué se extiende hasta el final si únicamente se tiene que guardar un único registro? A ver. Vamos para atrás. Ya me fui muy para atrás. ¿Vos decís acá? Sí. ¿Qué es lo que se extiende hasta el final? El buffer. El registro. ¿Por qué hay más de un buffer? La pregunta es, ¿por qué hay más de un buffer o por qué esta entrada, por ejemplo, para acá, en vez de, ¿por qué no llega hasta acá? Bien, es buena la pregunta de Brian. ¿Todos entienden por qué esta entrada llega acá en vez de llegar directamente para acá? A ver. Porque si yo quiero, o sea, si lo veo como un pipeline, si pongo el primer número, le voy a sumar los primeros dos Bits. bits, lo voy a guardar en el buffer y lo voy a poder sumar en la siguiente etapa y pasarlo al otro buffer mientras paso el siguiente número al primer registro. Mientras tengo el primer número en el segundo registro, ya con 2 bits sumados y sumándole los siguientes 2 bits. Y así con cada etapa, digamos, voy a poder poner varios números sumándose por parte hasta que llegue al final. ¿Entendiste, Brian, lo que dijo? Sí, tiene que ver entonces también por retardos. Tiene que ver por retardos, exactamente. Porque si vos no pusieras estas señales, las mandaras derecho para acá, este va a tener sus valores estables cuando llegue el primer número. Entonces te va a producir un resultado. Pero ese resultado, este va a estar junto con este. ¿Entendés? Entonces vos lo vas a poner y dice, pero este resultado, ¿qué hago? Y cuando quieras poner un nuevo resultado, vas a decir, no, pará. No puedo poner uno nuevo porque tengo que esperar que este carry llegue hasta acá. ¿Entendés? Entonces la idea es que se propaga todo junto. Si algo no se usa en una etapa, fíjate, A3, A2, A1, no se usan. Pasan igual. Y esperan. ¿Entendés? Se propagan igual para acá. Y acá tampoco se usan. Se propagan estos dos. Y este tampoco se usa. Se propaga igual. Y recién se usa en la última etapa.
Ese es parte del ir propagando todas las señales hasta que son utilizadas en el momento que les corresponde. La lógica se utilizaría para el lado derecho, ¿verdad? Claro, exactamente. Vos tenés este resultado acá, pero si este resultado lo mandás a la salida, no tiene nada. Entonces este resultado lo propagas para acá. Y acá no se usa, y lo propagas para acá. Y no se usa, y lo propagas para acá. Y recién acá, este es válido, este es válido, este es válido, este es válido y este es válido. Y eso también demarca lo que es la productividad que sale en resultados, pues algo. Exactamente. Se va todo propagando en cada ciclo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hoy vamos a tener nuestro primer quiz. Algunos decían que era para calentar motores, pero ya está bastante caliente. Vos pensabas que era un mito. No es un mito. Va a haber un quiz. Sin embargo, no van a tener que sacar hoja, ninguna de esas cosas, pero sí les voy a pasar ese link por Discord, porque si no, no van a tener cómo. No es grupal por mesón. No. Siempre estoy bien acompañado. Pero. ¿Por Discord lo va a pasar, Rafael? Sí. O si quieren alguno puede ir tipeando. Me lo pasa como imagen, por el amor de Dios. Ah, capaz que si hubiera estado bueno así un cuero o algo. Es lo mismo con Google, eso he traído. Sí. Bueno, se los acabo de pasar por Discord, por el canal de consulta de teoría. ¿Todos lo están viendo? O deberían. Tienen que llenar sus datos, que es solamente el DNI y el mail. El mail es para asegurarnos que no pongan 2 veces, por si alguien quiere completar 2 veces. Son 3 preguntas, multiple choice. La idea es que no le copien al compañero de la par, ni al de adelante ni al de atrás, obviamente. Si quieren pueden hacer cuentas, cálculos, lo que necesiten. Y vamos a tener unos, yo les doy unos 7 minutos aproximadamente. Pueden tener los apuntes si quieren. Yo no tengo la señal por la mano.
Sí, Bueno, entonces se refiere a dividirla, con comprar se refiere a dividirla que ya tenemos. dividir o poner en paralelo. Cualquiera de los dos. O ambas. Estaba pensando que después en el video esta parte va a quedar espantosa. Yo parado, sin moverme, sin decir nada, sin audio. Profe, Sí, en el 3, las 8 tareas tienen que realizar una vez al día o sí. 8 tareas que deben realizarse una vez por día. No es por poner presión, pero queda un poquito más de un minuto. Una pregunta en el 3 se refiere a que la tarea solo se tiene que hacer exclusivamente una vez por día. Son 8 tareas que se realizan una vez por día. Solo una vez por día. O sea, no, Y sí, no se tiene que hacer más veces la tarea. parece que no.
¿Listo? Bueno, yo sugeriría que envíen nomás el formulario, que vendría a ser la versión moderna de entreguen las hojas. ¿Habría qué, perdón? Información para que nos diga y determine cómo resolver el punto 2. ¿El 2? Sí, podría ser. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. No me simpatizan los quizzes. ¿No te simpatizan los quizzes? Seguro me saco un 0 en esto. No es tan grave el 0. A ver, voy a aprovechar, vamos a ver. Ya que tenemos estas ventajas. Vamos, los conceptos los voy entendiendo, eso no es que lo sepa, no es un problema, tengo que tratar de analizarlo bien y es como muy sorpresa. Yo le he dicho a quizzes así. Bueno, en el 1 contestó la mayoría bien, en el 2 contestó la mayoría mal y en el 3 peor. Así que vamos a ver, digamos. ¿Por qué? Bueno, ya las preguntas ya se las acuerdan un poquito. ¿No? Tengo que sacar foco. ¿Cómo eran las respuestas? El primero, dado un pipeline de 4 etapas, las duraciones son 20, 30, 40 y 60. ¿Cuál es la productividad? La mayoría ha contestado bien, 60. ¿Por qué? Esa es la respuesta que quería. Nombre, Luján. Primera vez que responde Luján. Bien, Luján. La primera es buena. Porque la productividad de un pipeline está limitada por la etapa más lenta, lo que está en la diapositiva que hemos visto 6 minutos antes de empezar esto. Y en verde, y en negrita. Exactamente, bien Luján. Entonces acá no había que hacer cálculo, yo lo veía, por ejemplo, acá a Agustín, y vos sos Matías, y vos sos Mauricio. Lo veo a Agustín haciendo dibujitos, Benjamín también, y digo, ya están perdiendo tiempo. O sea, está bien, cada uno lo hace como quiere, ¿no? Pero acá simplemente era ver cuál de los números más grandes, listo, es una tarea cada 60 segundos, y se acabó. ¿Estamos? Los quizzes en general son así. O sea, si ustedes ven que no tengo que hacer la ecuación, tengo que hacer el cálculo, ya van mal. Porque la idea es que sea rápido. ¿Estamos? O sea, es que algo les está faltando, algo no lo han entendido bien, pasen al siguiente, si puede. ¿Estamos? Entonces acá era fijarse cuál es el más grande. Se desea mejorar la productividad, asumiendo que se puede comprar la cantidad de etapas que sean necesarias, sin restricciones. ¿Cuántas vos querés llevar al máximo posible? ¿Cuántas etapas comprarían? La respuesta correcta es 11. ¿Por qué? ¿Quién ha puesto 11? A ver, alguno de los dos. Los dos han levantado la mano juntos. Yo me guié del ejemplo que habíamos hecho, en el que, por ejemplo, teníamos el de los lavarropas y decíamos que teníamos que lograr tener una unidad de tiempo para, o sea, que cada unidad de tiempo individual, por ejemplo, eran 10 minutos en el ejemplo que estábamos viendo en lavarropa. Cada lavarropa se funciona solamente 10 minutos y le pasa el siguiente. Entonces, en total se formaba, digamos, la escalera en la que, o sea, viendo la línea del pipeline, se formaba como una escalera perfecta, así que teníamos una unidad de tiempo cada una y se podía superponer una con la otra. Bien, ¿entendieron lo que dijo Agustín? La unidad sería el segundo. Bueno, Agustín dijo en su explicación correcta, dijo dos cosas que eran las que yo quería que sean las importantes. Primero, ¿cuál es la máxima productividad posible? Cuando todas son balanceadas, cuando se hace un pipeline ideal. ¿Cómo hacemos un pipeline ideal cuando tenemos etapas desbalanceadas? Con mucho en la lavandería. Lo máximo posible era encontrar el MCD, ¿se acuerdan? El máximo común divisor. Lo vimos en clases. ¿Recuerdan? Que en la lavandería, al igual que acá, la lavandería eran 40, 30 y 20, el máximo común divisor es 10. Y acá con esos números también es 10.
Entonces tenían que llevar, o sea, tendrían que comprar tantas etapas de estas para poder llevar a 10. O sea, tenían que comprar 2 de estas. Tenían que tener 2 de estas en total, 3 de estas en total, 4 de estas en total y 6 de estas en total. O sea que había que comprar, como ya tenían una, había que comprar una más, 2 más, 3 más y 5 más. Yo le he vuelto a considerar la etapa anterior y me dio 14. Bueno, Sí. puede ser. Entonces el cálculo era, primero, darse cuenta que la máxima productividad posible es un pipeline ideal. Para hacer ideal esto, había que calcular el MCD. Y de ahí sacar cuántas etapas me faltaban. ¿Se entiende? Este era un poquito más difícil, pero no es que había que hacer mucho cálculo tampoco. Y la última, ¿cuál era la tercera? En una planta de fabricación, 8 tareas que se realizan una vez por día. Varios me han preguntado esto. Y se hacen sí o sí. Se hacen de manera secuencial, se hacen en un orden preestablecido, no les dice cuál es. Duran exactamente 15 minutos cada una, lo cual implica que son iguales. Y ya está balanceado. ¿Qué es lo que conviene? ¿Cuál es la mejor configuración para hacer un pipeline? Y les daba opciones que eran 8 etapas con una tarea, 4 etapas con 2 tareas, 2 etapas con 4 tareas, o ninguna. La mayoría he puesto mal. ¿Cuál era la solución correcta? Ninguna. ¿Por qué? Porque son tareas que se realizan una vez al día. ¿Para qué voy a hacer un pipeline para algo que hago una vez al día? ¿Cuál es una característica de un pipeline? Aumenta productividad. ¿Y de qué aumenta la productividad? De algo que hago muchas veces. Cuando tengo mucha ropa, cuando fabrico muchos autos. Pero si hago algo una vez al día, ¿para qué quiero mejorar eso? A esos 15 minutos los voy a perder igual. Porque lo tengo que hacer sí o sí. Y lo hago una sola vez. La clave es una vez al día. Entonces no valía la pena poner ningún pipeline. Un pipeline se hace para aumentar la productividad cuando ustedes tienen una gran cantidad de tareas que van a realizar. Van a ejecutar miles de millones de instrucciones. Hacemos un pipeline. Vamos a fabricar 500 autos por día. Hacemos un pipeline. Pero si hago 8 cosas una vez al día, no vale la pena. ¿Está claro para todos? ¿Qué tal fue su primera experiencia con el quiz? Horrible. Bueno, sirve para, uno, no son un mito. Estamos como planteaba Agustín al principio. No van a ser 15 quizzes, van a ser 4, 5, ya hemos tenido uno, capaz menos. Pero pueden venir así, sorpresa. Todas estas 3 cosas son temas que vimos en la clase del lunes. Porque son características de un pipeline ideal. Como que sea la productividad esté alimentada por la etapa más lenta, que necesite muchas tareas, n infinito, y cómo hacemos para maximizar productividad con el dibujito que hemos visto de la lavandería superescalar. Todo lo hemos visto el lunes. Siempre van a ser sobre la clase anterior. ¿No? Es para la próxima, que vaya uno a saber cuándo sea la próxima. Puede ser el viernes. ¿No? Nadie quita que no. Puede ser dentro de un mes, puede no ser nunca, pero bueno. ¿Preguntas? La próxima sube esa diapositiva. No, estas no se suben. Ya están sacando fotos, ya. Igual el quiz sí, las preguntas, pero no sé si suben, no me acuerdo. Pero están grabadas. De todas maneras, en el video van a estar. Profe, me imagino que en el TP nuevo que subieron otro día ejercicios de ese tipo. En el TP nuevo sí. ¿Ustedes cuántos se pueden desaprobar? ¿Cuántos quizzes se pueden desaprobar? Pueden desaprobar todos, si querés. No hay problema. El primero que se me llegó a todos cuenta. No hay problema con o sea, los quizzes, de vuelta, si se acuerdan de la primera clase, que nadie se acuerda de la primera clase, las tonteras que uno dice, en general es una nota que se promedia y se computa igual, pero no tiene el requisito de tenés que tener tantos quizzes presenciales, tenés que tener tanta nota. Los quizzes es un termómetro de cómo van. Entonces ustedes, el primer quiz me fue mal. Bueno, no importa. ¿Cuál es la conclusión que deberían sacar ustedes? Deberían quizá repasar mejor la clase del lunes. Esa es toda la conclusión.
Ahora, si les va mal ahora, y les va mal en el próximo quiz, y les va mal en el próximo quiz, y les va mal en el siguiente quiz, bueno, ahí ya dices, che, algo me está faltando. Eso es lo que ustedes tienen que sacar en cuenta. No importa la nota en sí. O sea, a la larga sí va a importar. Lo importante es que ustedes vean cómo van. Porque la evaluación es distribuida. Si les va mal en un quiz, hay que ver cómo les va en el práctico. ¿Se entiende? Entonces significa que ya hay cosas que no van entendiendo del todo. Entonces hay que reforzar algunos conceptos. Eso es lo importante del quiz. Digamos, profe, en el práctico, al menos lo que es mi caso, digamos, yo más o menos entiendo los conceptos en la teoría y cuando voy al práctico, digamos, siempre tengo que agarrar la teoría al lado por la duda de la aplicación y eso lo voy haciendo. Y cuando no sé algo que me salga, me da igual que las respuestas que están abajo, ahí es cuando, digamos, yo voy a consulta a preguntar y yo, digamos, y así me voy afilando en los quizzes para el TP. Entonces, me explican esto que aún ni empezaste el TP y quedó medio... Por eso, es que no tiene que ver con el práctico. Esto es para ver si vas bien con los temas de teoría. No es traición. No es traición. Es el que avisa no traiciona. Tiene razón Mateo. Yo le avisé, los quizzes pueden venir, van a ser sorpresa. Es más, de vuelta, o sea, podría ser el viernes otro, digamos. Espero que no, digamos. Guiño, guiño, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos casi en el break. Entonces, ¿cuál es la situación que estamos con el tema 3 con paralelismo y pipeline? Los dos son muy útiles cuando hay muchas tareas repetitivas, que lo acabamos de ver en el quiz. Paralelismo, su idea principal es multiplicar recursos, poner más puestos de trabajo. Son tareas que se realizan independientes en un momento dado. Su tasa de salida ideal, o sea, la productividad es M por la tasa de serie, siempre y cuando uno tenga el adecuado perfil de tarea. Con pipelining, en general, no se agregan recursos, o se agregan mínimos recursos. Sí. En este caso, claro, la cantidad de recursos que yo multiplico. Si pongo 3 obreros a construir una casa, M es 3. En pipelining no se agregan recursos, sino que se los trata de utilizar más eficientemente. O si se agregan algunos buffers o algo para sincronización. Las tareas acá son dependientes, tienen una secuencialidad inherente. La tasa de salida ideal también es M por la tasa de serie. Fíjense que es lo mismo, acá M es la cantidad de etapas. Por supuesto, si las etapas están equilibradas, si se trabaja en estado de régimen, etcétera, etcétera. Ahora, es una comparativa que dice que paralelismo y pipelining son bastante parecidos. Y en casos ideales, o sea, si se cumple la condición de un pipeline ideal, si tengo un adecuado, si adapto bien mis trabajadores al perfil de tarea y todo lo demás, puedo tener una productividad que va a estar dada por M, a fin de cuentas. Entonces la pregunta que les hago, lo que les quiero plantear es, ¿puedo hacer que M sea tan grande como se quiera? O sea, pensemos en un pipeline. ¿Puedo hacer en un pipeline, si veo que con 3 etapas, o con 5 etapas ando mejor que con 3? ¿Puedo hacer la que sea con 10 voy a andar mejor que con 5? Si ando mejor con 10, ¿con 100 voy a andar mejor que con 10? Tengo el límite, el máximo como divisor, digamos, Pero fíjate que eso también es medio tramposo. Ahora inclusive, los que yo les di del máximo común divisor, es medio tramposo. ¿Por qué? Fíjense, en la lavandería, lo hacíamos el máximo común divisor, llegábamos a 10. Entonces poníamos 3 lavarropas, 4 secarropas, 2 estaciones de planchado. ¿De acuerdo? Pero lo podríamos bajar el tiempo a 1 y podría poner 30 lavarropas, 40 secarropas y 20 estaciones de planchado. La productividad a la larga podría sacar 1 por minuto. Pero ya es demasiado grande el gasto y hay que ver si justifica, pero ¿valdría la pena? Entonces normalmente nos quedamos con el MCD, es una situación que a todo el mundo le parece bastante bien porque ya es comprar 3 lavarropas, 4 secarropas, etc. Pero podría llevar a 1
o lo podrías llevar a 0,1, sacar cada 6 minutos una tanda de ropa. El tema es que empiezan a haber cuestiones que se llaman de coordinación, cuestiones de validez, que tienen que ver tanto con paralelismo como con pipelining. Primero, esto es para pipelining sobre todo, cuando uno se divide, tiene que ver con el modelo de la tarea que uno esté realizando. Capaz que si uno empieza a dividir demasiado, ya se altera el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy construyendo una casa. Bueno, entonces tengo tantos obreros construyendo la casa que al final de cuentas cada uno pone un ladrillo. Supongamos que eso es eficiente. Supongamos, por el momento, lo cual ya es ridículo, ¿no? Pero si lo quiero mejorar más, ¿ya puedo poner medio ladrillo? Ya no tiene sentido. ¿Se da cuenta? Porque es como que hay ciertas unidades mínimas que se tienen que respetar. Ya no tiene sentido partir el ladrillo para darle a 2 trabajadores. O ¿puedo ajustar media vuelta de una tuerca? Es decir, che, hay que ajustar esta tuerca que requiere 5 vueltas. Bueno, entonces vos dale una vuelta, vos dale una vuelta, vos dale... Ya no tiene sentido. ¿Lo ven? O sea, ya la esencia de la tarea ya ha sido alterada. Entonces hay que partir también con lo que es sentido común, y que es, según dicen algunos, el menos común de los sentidos, pero para que la tarea en sí no pierda validez. Lo mismo que hablamos con el lavarropa y el secarropa, ¿se acuerdan? O sea, en el lavarropas a veces es mejor poner en paralelo que en serie, porque una solución serie implica cortar el lavado a la mitad, sacar toda la ropa chorreando de agua, ponerle en otro secarropa para que termine con la segunda mitad. No tiene sentido. Directamente que haya uno que lave y después haya otro que lave. ¿Se dan cuenta? Además, cuando si empezamos a dividir, pasa esto. Los retardos de los buffers dejan de ser despreciables. Entonces ya pierdo más tiempo moviendo la ropa que haciendo la tarea. ¿Se dan cuenta? Además, es posible que se necesiten barreras de sincronización. O sea, ciertas cosas, esto, por más que vos quieras paralelizarlo todo lo que quieras, esto se tiene que hacer antes de lo siguiente. Y es así porque es así como se tiene que hacer. El ejemplo es, sí o sí, tengo que terminar las paredes antes de poner el techo. No importa si pongo 1, 20, 50 albañiles a construir las paredes, no puedo empezar a hacer el techo hasta no tener las paredes. Y no se puede. ¿Estamos? Eso es una cuestión que es inherente a la tarea, al perfil de la tarea. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la validez, tienen que ver con la sincronización. Importante la ley de Amdahl también, de que uno puede tratar de mejorar una fracción, pero si no es la más importante, por más que la mejore mucho, en general el factor de mejora global es bajo. Entonces, por más que ponga 300 albañiles a construir una casa, los puedo poner a hacer 300 a las paredes, van a ser rápido, pero van a tener que esperar igual para que haga el techo y para que haga todo lo demás. Hay cosas que se pueden acelerar, cosas que no. Y después, bueno, está una frase popular también, sobre todo en inglés, que es, por más que pongan 9 mujeres embarazadas, no van a fabricar, entre comillas, un bebé en un mes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una mujer embarazada está embarazada 9 meses, en promedio. Entonces, tiene un bebé cada 9 meses. Supongamos que es una fábrica de bebés. Si yo pongo 9 mujeres embarazadas al mismo tiempo, es muy probable que en 9 meses tenga 9 bebés. O sea que uno puede decir, tengo una productividad de un bebé por mes. Y matemáticamente sí, pero en la realidad no. O sea, porque tienen que esperar 9 meses sí o sí. No es que voy a tener uno por mes. O también está el ejemplo de la persona rica que se compra un sándwich de hamburguesa y come un sándwich de hamburguesa y el pobre que no come ninguno. Entonces, en promedio, los dos comen la mitad del sándwich. Pero la realidad es que hay uno que come y uno que no. Entonces,
hay que tener cuidado con esas cuestiones matemáticas, de productividad y demás, porque depende de lo que estén haciendo, depende de la tarea que estén haciendo, va a tener validez y va a necesitar ciertas barreras de sincronización. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí. Un ejemplo sería cuando uno está haciendo una aplicación, por ejemplo, y empieza a poner funciones por cualquier cosa. Entonces ya habría aparte un poco de retardo por la llamada de la función. No, porque todo depende en realidad si tus funciones son parte de las tareas que vos tenés que hacer. O sea, si vos de entrada decís, tengo que hacer una aplicación que tiene 100 funciones. Entonces vos decís, bueno, yo empiezo a hacer las 100 funciones. Vos vas a demorar una cierta tarea. Vos podrías mejorar eso quizás con paralelismo, haciendo que vos haces algunas tareas y hay otro que hace otras tareas. Eso sería poner otra estación de trabajo para mejorar. Pero que vos digas, no, en vez de hacer 100 funciones voy a hacer 120 porque me parece piola, estás cambiando de tarea. Estás agregando funcionalidad. Sería quizá valor para tu aplicación, pero tu tarea ya no es la misma. Antes tenías que hacer 100, ahora tenés que hacer 120. Entonces te vas a demorar más y vas a hacer más trabajo. Entonces no sé si pasa por ahí, digamos. Pasa por el hecho de, ustedes tienen que hacer un práctico para la arquitectura y se juntan en grupo. Y el práctico tiene 10 ejercicios y ustedes son un grupo de 5. Entonces dicen, bueno, hacemos 2 cada uno. Perfecto. Pero después se dicen, como hemos juntado 5 y hemos hecho 2 cada uno, capaz que lo hacemos más rápido si nos juntamos 10. Y se juntan 10 y hacen un problema cada uno y efectivamente lo hacen más rápido. Pero el tema es, ¿aprenden mejor? No necesariamente. Y si se juntan 20, claro, si se juntan 20, ¿cómo haces para hacer medio ejercicio? Ya te empezás, bueno, yo hago el A, el B, voy a hacer el C, el D, pero él tiene A, B y C. Entonces ya empiezan a coordinar, y perdés más tiempo coordinando. Y ponete de acuerdo. Pero este no tiene apartado. Y ya. Entonces ya empiezan a aparecer sincronización, coordinación, validez. Pero yo necesito los resultados del otro. El otro está demorando. Ya pierden tiempo. ¿Se entiende? Ahí con el práctico de arquitectura de dividirse, ahí lo entienden todo el ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Lo ideal es que ustedes estudien y aprendan, siempre, digamos. No es mala la idea. Bueno, ahora vamos con un temita complementario a esto, que es un diagrama de precedencia. ¿Qué es el diagrama de precedencia? Es otra herramienta, como el perfil de la tarea. ¿Estamos? La idea de este es que me ayuda a determinar qué tareas o qué subtareas dependen de otras tareas. Entonces, como yo le dije recién, no puedo poner el techo sin antes haber construido las paredes. O en el ejemplo de la lavandería, no puedo poner la ropa en el secarropa si antes no la lavé. Ahí era implícita la dependencia. O en el primer ejemplo que vimos, ¿se acuerdan que había primero unas tantas tareas, después otras tareas, pero había que terminar las primeras antes de hacer la segunda? ¿Se acuerdan? Entonces la idea es que este diagrama de precedencia es otra herramienta que complementa a el perfil de la tarea. No reemplaza. A veces conviene usar una, a veces conviene usar la otra, a veces conviene usar las dos. Depende de vuelta de qué es lo que estén haciendo. Y cuando van a analizar dependencias, o sea que una tarea depende de la otra, y esto ya es bastante, digamos, que tiene que ver con computación, se identifican 3 tipos de dependencias. Las primeras son llamadas dependencias verdaderas, las donde realmente hay una necesidad de un dato, de una información, de valor, de que una función le pasa datos a la siguiente. Entonces la segunda necesita el dato de la primera. ¿No? Eso es cuando hay un pase de información o de algo, de valor, de una tarea a la siguiente.
Eso es una dependencia verdadera. Las que vimos hasta ahora son en general de este tipo. Hay también lo que se conoce como dependencias de salida y hay otras que se conocen como antidependencias. Los ejemplos los vamos a ver en la diapositiva que sigue. Estas dos, en general, a veces se las agrupa y se las llama como dependencias de nombre. Y también se las conoce como dependencias no verdaderas, porque estas son las de verdad, estas son las reales. Estas son otras dependencias que en realidad dicen, bueno, pero esto lo podés cambiar fácilmente. Sí, se puede cambiar fácilmente, porque son cuestiones en general que tienen que ver con los nombres, con cómo se denomina cierto pasaje de información. Entonces, bueno, pero esto es una cuestión semántica. Muchas veces tiene que ver con eso. Y muchas veces tiene que ver con, bueno, pero acá no hay una dependencia, que serían estas. Y ustedes dicen, sí, normalmente no hay una dependencia, pero puede que bajo ciertos casos haya un problema. Entonces, en general, cuando hacemos este análisis, se lo considera, pero con esas salvedades. Estas dos no son dependencias de verdad. No son las más complicadas, que son estas. ¿Vamos? Y ahora vamos a ver ejemplos de cada una de las tres, para terminar de ver si se entiende la idea, porque estoy hablando abstracto y nadie tiene idea de lo que es una antidependencia. Para ver estos ejemplos los vamos a ver con código. ¿Por qué? Porque en código ustedes se supone que saben programar y además han visto algo de ensamblador, pero puede haber hecho con C o cualquiera de esas cosas. La idea es la misma. Ustedes, como saben programar, es mucho más fácil ver dependencias, porque los lenguajes de programación son esencialmente secuenciales. La mayoría de todos los que ustedes conocen. Entonces, ¿qué es una dependencia de las verdaderas? En inglés se las conoce como dependencias de tipo read after write, o el acrónimo RAW. Es leer, una lectura después de una escritura. Es cuando hay, fíjense ahí está puesto, cuando hay una instrucción, una función o algo que escribe un dato y después una instrucción siguiente que lo lee a ese dato. O sea, hay una lectura después de una escritura. ¿Está claro? El ejemplo acá ustedes tienen una instrucción que carga un valor. Trae de memoria, carga un valor en un registro X1, R1, no importa. Y después tiene una instrucción de suma que lee X1. Entonces ustedes tienen una acá que escribe y una acá que lee. ¿Lo ven? Entonces, en estas dos hay la que lee está después que la que escribe. Entonces, ahí hay una dependencia entre esas dos instrucciones en este elemento X1 y es una dependencia de tipo read after write. ¿Se entiende? Y es una dependencia de verdad. ¿Podría ver si junta un poquito la puerta, por favor? Gracias. Después, las dependencias de salida, que es una de las que no son verdaderas, son de nombre, son las dependencias write after write. O sea, escritura después de escritura. Es cuando una instrucción escribe en una instrucción, escribe en un dato, en un elemento, que a su vez es escrito por una instrucción previa. Entonces ustedes dicen, tengo una escritura después de otra escritura. Y ustedes dicen, bueno, pero ahí no hay una dependencia. Porque acá ahora estoy escribiendo X1 y acá le estoy cambiando el valor. ¿Lo ven? Entonces al final de cuentas, esta se ejecuta primero, escribe un valor, esta se ejecuta después y escribe otro valor. Entonces no, acá, bueno, justo de casualidad puede ser X1, puede ser X2, y chao, no tiene nada que ver el valor. Entonces este valor en realidad no me sirve. ¿Estamos? Pero ¿saben por qué es una dependencia esto? Porque normalmente esta se ejecuta primero y esta se ejecuta después. Pero ¿qué pasa si por alguna cuestión mágica esta se demora?
¿Estamos? Esta se resulta que se ejecuta primero y esta se ejecuta después. Y el valor de x1 que queda grabado es el valor incorrecto. Entonces normalmente ustedes me van a decir, eso no puede pasar. Y la realidad es que puede pasar. ¿No? Vamos a ver por qué puede pasar y ejemplos de cuándo puede pasar. Pero la realidad es que esto puede pasar. Entonces, por eso se dice que es una dependencia de salida. Es una dependencia que no es verdadera porque esta se soluciona fácil. ¿O no? ¿Qué es lo que hacemos? Y ponemos acá, escribirme en x27, ya está. Se le cambia el nombre a este y listo. Este queda con el valor que tiene que tener, todo funciona como tiene que tener. ¿Me explico? ¿Queda clara la idea de una dependencia de salida? Pero estaría vinculado a una dependencia verdadera. En este caso sí, pero yo te puedo poner x2 acá y ya es distinto. ¿Estamos? Y de todas maneras, supongamos que es x1 también, como está acá en el ejemplo. Significa que tengo los dos tipos de dependencia. O sea, entre estas dos va a haber una dependencia tipo raw entre estos dos y una dependencia tipo wow, right after right, entre estos dos. O sea, puede haber más de una entre dos instrucciones. O entre dos tareas. Quiero verlo más genérico. Lo que les va a costar ahora es ver o tratar de entender por qué esto puede terminar o ejecutarse después que esta. Eso es lo que les debería costar. Porque normalmente ustedes ponen las instrucciones una abajo de la otra y se ejecutan en ese orden. ¿No sería un ejemplo la función asíncrona o promesa? Por ahí puede ir, por ahí puede ir. O hay una interrupción en el medio, o algo pasó. Hay un montón de cuestiones que normalmente se ejecuta primero esta y después esta. Pero no siempre. Entonces ahí es cuando empezamos a ver, a darnos cuenta que existen este tipo de problemas y ver cómo lo solucionamos. Y el tercer tipo, antidependencias, son dependencias del tipo write after read, WAR. ¿Estamos? Es cuando una instrucción escribe un dato que es leído por una instrucción previa. O sea, acá escribo después de que leo. Acá escribo y acá leo. O sea, acá leo un valor y la instrucción siguiente cambia ese valor. Y ustedes dicen, ¿por qué eso es una dependencia? Por lo mismo que lo anterior. O sea, ¿qué pasa si por algún motivo esta se demora y se ejecuta después? Que está antes y se debería ejecutar antes. Pero ¿qué pasa si se demora y se ejecuta después? Yo acá cambié el valor y este va a estar leyendo un valor incorrecto. ¿Cómo se dice que primero se ejecuta el deber? Claro, por algún motivo esta debería ejecutarse antes, pero se demora. No sé por qué, pero hay un problema. Bueno, entonces decís, mientras vos tengas un problema, ejecuto esta y después ejecutate esta, después termino esta. Pero ¿qué pasa? Cuando ejecutas esta, ya como cambiaste x3, el valor es distinto. Entonces el resultado es incorrecto. Esto no debería pasar, pero puede pasar. ¿Se entiende? Sí. Cuando dice que un dato es leído por instrucción previa, es porque ya está cargado el dato y lo utiliza el dato, ¿verdad? Claro, o sea, vos acá, cuando esta instrucción se va a ejecutar, lee el registro este. ¿Entendés? Entonces, cuando lee este registro, lo suma con este y guarda el resultado acá. Bueno, si por algún motivo al leerlo, esa lectura se hace después que esto, el resultado va a ser incorrecto. ¿Profe? Sí. La solución podría ser parecida a la que se le da en la programación asíncrona, que suele ser una orden de que espera el programa, que en este caso en Assembler sería crear una función que sea un loop de, no sé. Hay varios tipos de solución. Quizá el más simple de vuelta, porque estas dos, como no son dependencias verdaderas, puede ser, bueno, cargame acá en x5. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor x5 ya lo estoy ocupando por otra cosa. O sea, tengo todo ocupado y está solo ese. Bueno, si tenés ese caso, pero en principio, cargarlo en x83, suponete,
No siempre, porque no siempre van a pasar estas cosas. Por lo pronto ahora ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que estamos viendo? Diagrama de dependencia. Diagrama de dependencia es una herramienta que nos va a ayudar a identificar problemas para tratar de mejorarlos. ¿No? Entonces, ahora, ¿cuáles problemas puede haber? Puede haber estos problemas. Pueden decir, bueno, pero estos son rarísimos. Sí, son rarísimos, pero puede pasar. Entonces estoy viendo desde el punto de vista teórico cuáles son los 3 tipos de dependencias que existen. ¿Está claro? Nosotros vamos a ver, y de vuelta, estas dependencias que son las verdaderas las vamos a ver un montón. Porque son las principales, son las que nos van a limitar un montón de cosas, son las que nos van a determinar un montón de cosas. Las primeras. Las segundas, en general, no van a ocurrir. Pero ustedes, que van a ser ingenieros, tienen que saber que existen, porque quizá en algún momento se las topan. Y dicen, mirá, acá tienen que hacer esto. Y cuando yo les muestre por qué en realidad ustedes escriben código secuencial, y ese código secuencial se ejecuta como la magia de la televisión y de los microprocesadores puede, ustedes van a ver que, acá era importante lo de las dependencias WAR y WOW. Pero a eso vamos a llegar al tema 9, digamos. Porque en realidad ustedes cuando escriben los programas no se ejecutan paso a paso, o no necesariamente se ejecutan paso a paso como están. Se ejecutan como se puede. Ya vamos a llegar. No me quiero auto-spoilear. ¿Alguna pregunta? En el caso de las verdaderas dependencias, en realidad no entendí, no estoy seguro si entendí bien y quería ver si lo había entendido. Dale. En el primero, yo necesito, o sea, leo el valor de lo que está en X1, necesito saber ese valor para hacer la suma, en este caso esa es la dependencia. Claro, exactamente. O sea, el valor que vos lees acá para sumar es el valor que vos escribís acá. Necesito. Sí. Lo necesito al dato. Sí. En el segundo caso, la dependencia, porque puede suceder una antes que la otra, pero es independiente en cuál de los registros lo guardo. Pero no es tan independiente. Ahí no está tan bien. En realidad, si vos escribís el código así, vos esperás que después de la ejecución de estas 2 instrucciones, el valor de X1 sea la suma de estos 2. Y no este. O sea, vos querés que sea este. Porque si no hubiera escrito al revés. O sea, tu código es correcto si al final de ejecutar estas 2 instrucciones en ese orden, el valor de X1 acá es la suma de X1 y X3. Claro, pero no necesariamente tiene que ser X1. O sea, lo que me refiero es que puedo No necesariamente es que... Exactamente, eso sí. Pero tiene que ser la suma de los otros 2. Eso indefectiblemente. Ese sí lo entendí. Y al último directamente no debe entender bien la relación del... Porque de vuelta, o sea, vos acá, cuando termine de ejecutarse estos 2, vos esperás un valor acá y esperás un valor acá. ¿Estamos? Pero el valor de este depende de este. Y este es el valor anterior que tenía este registro. Entonces, si vos por algún motivo lo cambiás y este después es un valor diferente, vos vas a tener un resultado distinto acá. O sea, siempre hay que pensarlo como si sucediera primero la segunda. Como si por algún motivo esta se demora y termina después, puede haber un resultado diferente. Y eso es lo que no deberías permitir. Sí. ¿Este tipo de dependencia también están en los lenguajes interpretados? Sí, en todo. Y es muy buena la pregunta que hace Matías. Me dice, ¿esto está en los lenguajes interpretados? La respuesta pasa por otro lado. Lenguaje interpretado, compilado, lo que sea, son todos lenguajes de alto nivel. Entonces, eso a la larga se compila, se interpreta, se traduce de algún modo a ensamblador, que es lo que realmente ejecutan los procesadores. Entonces, lo hagas como lo hagas, después a la larga se traduce en las instrucciones que tiene el micro.
¿Vamos? Entonces, esto en el nivel que vos quieras, pasa lo mismo. Profe, ¿y eso se puede dar para 3, 4 instrucciones también? Sí. Sí. Es más, acá tenemos un ejemplo. ¿Quieren que hagamos el break ahora? ¿O empezamos con el ejemplo y hacemos el break después? Yo haría un break. Yo haría un break para que vayan, caminen un poco, procesen estas dependencias raras que habla del tipo que está loco al frente, etc. Era mejor decir que el código estaba dibujado. Vamos a la grabación. Bueno. Tendría que haber puesto el cronograma. No lo tengo. Pero básicamente hoy tenemos clase, mañana rinde, ya todos saben, TP1. Ya fue publicado el práctico 2, ayer creo. No lo vean todavía, tranquilo, pero ya tienen para entretenerse, cuando terminen de rendir, por supuesto. Ese es el rinde de la semana que viene. El viernes tenemos clase normales, el viernes vamos a empezar el tema 4. Así que, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Vamos con el ejemplo de diagrama de precedencia. La idea es que les voy a mostrar un ejemplito de código, pseudocódigo, ensamblador, pero se puede seguir, no importa. Todas las instrucciones demoran un T, todas las instrucciones trabajan sobre registros, para no complicarse la vida. Ustedes hay una instrucción de multiplicación. Mul B, B, C, que lo que hace es multiplica B por C, recuerden son registros todos, y guarda el resultado en B. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Le agrego una instrucción suma B, B, D. ¿Qué es lo que hace? Suma B más D y guarda el resultado en B. Y ahora la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿hay alguna dependencia entre la 1 y la 2? ¿Cuál? Verdadera. Porque sí o sí necesito el valor de B. A ver, acá Agustín dice hay una dependencia verdadera. ¿Por qué? Porque la primera instrucción escribe B y la segunda lo lee para poder sumarlo. Entonces hay una lectura después de una escritura. ¿Están todos de acuerdo? Correcto. ¿Algo más? A ver, María de los Ángeles. Hay una dependencia de escritura, porque este escribe B, y la instrucción anterior también escribe B. Entonces hay una dependencia de write after write. Esa es una dependencia de salida. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Algo más? ¿También hay una var? ¿A dónde? Porque escribe la instrucción y después lo lee la... ¿Cuál escribe? La instrucción 2 escribe B. La 1 la... Nada, vamos para atrás. Luján decía que capaz que había una dependencia de tipo war, de write after read. ¿Qué opinan los demás? También podría ser porque se ejecuta la suma del B cuando haga la multiplicación, no debe tener el mismo valor que tendría que haber tenido. Fausto dice que Luján tiene razón, a pesar de que Luján no está muy seguro, digamos. O sea, yo vengo a ejecutar esa multiplicación con un valor que considero que tiene B. Sí. Yo previamente en la instrucción A estoy guardando en B la suma de B más D. Entonces cuando ejecute la multiplicación después, digamos, puedes tener otro valor que no es el que tenés que haber tenido. Tiene razón. Sí hay una dependencia de write after read. O sea, hay una escritura después de una lectura. Porque la instrucción 2 escribe B, que es leída por la instrucción previa. Entonces, en ese ejemplo,
ahí, entre esas dos instrucciones, están las tres dependencias. Que lo vamos a ver así, con una flechita. Y la idea es cómo se dibuja esto. Normalmente un diagrama de dependencia tiene nodos conectados con arcos, flechas, y se pone el nombre de la dependencia en la flecha. Entonces, entre esas dos instrucciones tenemos los tres tipos de dependencia. ¿Queda claro para todos? Primera conclusión que veo yo de acá es, la más fácil de ver son las dependencias verdaderas. Es la primera que ha visto Agustín, la primera que han visto todos, creo. Segunda cosa, lo importante, la clave es fijarse, todas las dependencias, tanto raw como wow como war, o sea, los tres nombres, todas, la clave es fijarse qué es lo que se escribe. Entonces ustedes se fijan acá, esta instrucción 2 escribe B. Lo que van a preguntarse es, ¿se escribe, se lee en alguna instrucción de antes? ¿Se lee en alguna instrucción de después? Y después empezamos a ver, esta instrucción, lo que lee acá, ¿se escribe en alguna instrucción antes? ¿Se escribe en alguna instrucción después? Y ahí van sacando todas las dependencias. ¿Me siguen? Vamos con una tercera instrucción. Add ccd. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que hace? Agarra C más D y escribe en C. ¿Tiene alguna dependencia? No. ¿Con ninguna? No, sí, pero antes no se vende. Si tiene Ya vamos a ver. read, no, right after read, porque en la tercera estamos escribiendo C y en la primera estamos leyendo C. Muy bien, Mauricio. Tiene una write after read con la primera. Que compartan con todas las Con anteriores. todas las anteriores, una instrucción I y una instrucción J. ¿Sí? En ese caso tiene una instrucción, una dependencia, perdón, de tipo write after read. Y ahora una pequeña otra observación que les hago a partir de lo que me dijo, creo que Agustín. Acá los dos leen D. ¿Eso es algún problema? ¿Por qué? Porque no hay modificaciones. Muy bien. ¿Nombre? Máximo. ¿Te lo había preguntado antes? En general las lecturas solas no son problemas. Los problemas son las escrituras. Entonces por eso les digo, siempre tienen que poner el foco y el ojo en las escrituras. Acá escribo C. ¿C fue leído por alguna instrucción anterior? Sí. Entonces ahí con la instrucción 1 va a haber una dependencia de tipo write after read. Después vamos a ver C. ¿Es leído por alguna instrucción que sigue? Ahí vamos a ver si hay algún otro tipo de dependencia. No sabemos cuáles son las que siguen. ¿Está claro? Vamos con una nueva. Tengo una división ahora. D, D, E, que lo que hace es divide D en E igual del resultado en D. En 2 y 4 hay una war. Hay una war con 2 y 4. ¿Algo más? Con 3 y 4. Entre 3 y 4 también. Perfecto. Ya van ganando cancha. Parece. ¿Todos entienden por qué hay war entre 2 y 4 y entre 3 y 4? Ese tiene dos dependencias, pero son de tipo war. Acá hay una 5. Mover A con C, pasa C a A. La right after read. ¿Qué es? ¿Write after read o read after write? Es una lectura, ¿con cuál? Perdón. Hay una lectura después de una escritura de C. Entonces ahí hay una dependencia de tipo read after write. ¿Vamos bien? ¿Está fácil? Más o menos. Es cancha, es cancha. Como tenés que hacer después, Sí. también en el examen.
Sí. En el práctico seguro, en el parcial no sé. Y en la evaluación del práctico tampoco sé, digamos. Pero en el práctico seguro hay uno o dos de estos. Acá tengo una suma de E con A y guarda el resultado en D. Hay una right entre 4 y 6. Una right after right entre 4 y 6. Bien. ¿Algo más? Una read after right entre 4 y 5. Fíjense, también había una right after read entre 4 y 6. Esa se la comieron. Y entre 6 y 3 podría ser, profe. De estas las dos. Entre 6 y 3 podría ser, es una buena pregunta de Brian. Acá yo escribo y acá también leo, y con 2 también. Entonces, ¿por qué no tiro flecha directamente 6 con 4, con 3 y con 2? Porque la de 4 ya tiene con 3 y con 2. Entonces, por eso, con solamente decir que este tiene la dependencia OR con 4, ya la tienen también con 2 y con 3. Porque ya está el camino de la misma dependencia. Pero igual, habían visto esta, pero no habían visto esta. Todavía estaban pensando. Perdón. Creo que hay una más. Paso X a D. Con las 6. Con las 6. Y nada más. Ese es más o menos cómo se construye un diagrama de dependencia. Y ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? O sea, ahora ya sé qué son las dependencias, ya logro identificar las dependencias. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo sé que si quiero hacer 2, tengo que hacer primero 1. Claro. Y digamos, si yo quiero hacer 7, tengo que hacer todo el resto antes. En este caso sí. 6, 5, 3 y 1. Sí. Esto me va a dar, primera observación, ¿cuánto sería el tiempo serie de ejecución de estas 7 instrucciones? 7, porque se ejecuta 1, 2, 3, 4, todas demoraban un T, ¿se acuerdan? Entonces demoro 7. ¿Cuánto sería lo más rápido que lo puedo hacer? En 5. ¿Por qué? Porque la 2 y la 3 las podría hacer en paralelo, la 4 y la 5 las podría hacer de manera simultánea. Supongamos que se pueda, ¿no? No importa. Pero yo, estas dos, como no tienen dependencia entre 2 y 3, las puedo hacer juntas. Como entre 4 y 5 no hay nada, también las puedo hacer juntas. Entonces yo en el mejor de los casos, yo podría hacer que eso se ejecute en 5 ciclos. ¿Lo ven? ¿Seguros? ¿Todos? Entonces, fíjense cómo analizando dependencias ya yo podría ver dónde me conviene mejorar. Yo debería hacer los caminos de manera tal de poder ejecutar la 2 y la 3 de manera simultánea. Y la 4 y la 5 de manera simultánea. Si hago más caminos, no voy a ganar nada. Si pongo más trabajadores, pongo más cosas, no voy a ganar más. ¿Queda claro eso para todos? No puedo hacer más cosas que esas dos situaciones en simultáneo. La 2 y la 3 por un lado, la 4 y la 5 por otro. Entonces, este diagrama de precedencia también me da el grado de paralelismo que tiene una tarea. ¿Se acuerdan que el perfil de la tarea me daba el grado de paralelismo? Bueno, el diagrama de dependencia también, desde otro punto de vista. ¿Cuánto sería el grado de paralelismo de esta tarea? 2. Porque solamente puedo hacer como máximo en simultáneo 2 cosas. Sí. Si hubiera otra, sería mayor el tiempo paralelo, se estaría limitada por esa rama. Si entre... Sí, podría ser. O sea, depende qué es lo que haya entre 5 y 6, depende qué es lo que ponga, podrías poner otra rama, otra cosa. Depende cuál sea tu código. Sería el mayor. El tiempo total siempre es el mayor. Y el grado de paralelismo es cuánto podés hacer en simultáneo.
Sí. En el caso de que yo tuviera un 8, una instrucción 8 que se conectara con 1. Sí. El grado de paralelismo sería 3. Si solamente dependiera de uno, vos capaz la podrías poner acá. ¿Sí? Sería, y ya pasó a ser 3 el grado de paralelismo. Sí. ¿Cómo es? Si solamente supongamos que tengo una nueva instrucción 8, que solamente tiene alguna relación con la 1, con ninguna otra, habría que ver de construirla si quieren. Y yo la puedo poner acá, porque solamente depende de 1, y bueno, podría capaz de ejecutarla idealmente en simultáneo con la 2 y la 3. Sí. ¿Qué era el perfil de la tarea? El perfil de la tarea era una característica que me dibujaba en función del tiempo, la cantidad de subtareas o de trabajo que requiere una tarea para poder ser realizada. ¿Te acuerdas de un dibujito? Como empezó el tema 3. Repasar diapositiva 12, 14, por ahí. ¿Alguno lo tiene a mano? ¿Como para dibujar? Sí. Si tuviéramos, como dice Fausto, digamos, un 8 ahí que solo depende de uno, no sería lo más eficiente colocar un tercero, porque digamos, yo Bueno, teniendo eso dos, ya es podría otra cosa. ejecutarlo, mientras ejecuto 6 tengo uno libre, o cuando ejecuto 7 tengo uno libre que podría hacer 8 ahí. Bueno, acá Benjamín me hace una pregunta que me da pie para explicar dos cosas. Supongamos que yo tenga una instrucción nueva, 8. Supongamos que solamente depende de la 1. Entonces la puedo poner acá. El grado de paralelismo sería 3. Eso les dije yo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Muchas gracias. Ahora, me dice Benjamín, pero que yo la pueda hacer en paralelo, que el grado de paralelismo que me dice el diagrama de dependencia sea 3, no significa que yo necesariamente la tenga que hacer en 3. ¿Por qué? Porque voy a tener ciclos en los cuales voy a estar ejecutando una sola cosa, entonces yo en realidad la podría ejecutar acá. Y voy a demorar igual el mismo tiempo. Vamos a usar el pizarrón, porque para eso tenemos pizarrón con el azul. Vamos a hacerla lo más, es más, tengo que cambiar el, no, ahí está. Vamos a hacerla más cortita. Supongamos que acá tenemos un 2, y acá esto termina en 7. Es un resumen de eso. ¿Qué pasa si yo tengo una tarea 8 acá? Que a la larga veo que solamente depende de la 1. Entonces esto, como acá yo tenía también un 3, vamos a poner 3 acá, que depende de la 1, yo digo mi tarea va a tener un grado de paralelismo 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto me da un tiempo total serie de 7, un tiempo que haciendo con paralelo de 5, pero si yo agrego una estación de trabajo más para hacer esta nueva instrucción, igual va a demorar 5. ¿Por qué? Porque el 5 está determinado por el camino 1, 3, 5, 6, 7. No por la 8 nueva. Entonces va a demorar lo mismo. Entonces me dice Benjamín, no es eficiente poner un tercer trabajador. Conviene a esa 8, de algún modo, digamos, bajarla y ejecutarla, supongamos, en simultáneo con la 7. Depende de la 1. Sí, es verdad, depende de la 1. Hago la flecha más larga nomás. Pero la ejecuto en paralelo con la 7. ¿Por qué? Porque puedo. Porque con 2 me alcanza. Porque el camino crítico de dependencia está en otro lado, no es este. Entonces la 8 me da lo mismo si la hago en paralelo con la 2, con la 3, con la 4, con la 6, con la 7. Porque no depende nada más que de la 1. Tiene que ser después de la 1, es lo único requisito. Entonces, no necesariamente porque se pueda hacer en paralelo es que tenga que hacerla en paralelo. ¿Se entiende? Te va a mejorar la eficiencia. O sea, hacerla acá te
te va a mejorar la eficiencia. Porque si vos tenés, suponete que estos son trabajadores. Esto es como el tema de la tarea inicial, ¿te acordás de que vos ponías 10 trabajadores, pero con solo 5 te alcanzaban? ¿Entendés? ¿Te acordás o no? El primer ejemplo. Bueno, acá lo mismo. Vos, tu tiempo va a estar limitado por otro camino, no por este. Entonces vos tenés que analizar dónde está tu camino, dónde están tus limitaciones. Y eso va a ser lo que te va a definir el tiempo. Y de ahí fíjate qué es lo que necesitas para ponerlo. Si después pudieses mejorar tu camino crítico con más paralelismo, vas a ganar más tiempo. Si no, no. La idea, ¿les queda clara? Sí, el grado de paradigma sería 3. El grado de paralelismo es 3. Pero no necesariamente es mejor poner 3. ¿Cuál es la mayor cantidad de paralelismo? ¿Cuáles se hacen más cantidad? En este caso son 2. Exactamente, ese es el grado de paralelismo. O sea, lo ideal es que se desocupe apenas esté disponible el trabajador. No, o sea, lo ideal es que esto sea mínimo, en realidad. ¿El grado o el tiempo? El tiempo, porque lo que te importa es el tiempo. Eso es lo que vos tenés que tratar de buscar. Y allá si lo hace antes, la latencia tendría más. La latencia va a ser igual en este caso, tu 5T, porque no podés mejorar porque tu problema está en otro lado. Lo que vos tenés que mejorar no lo vas a solucionar agregando un nuevo trabajador en paralelo que haga una tarea 8. Porque tu problema está por este lado, en esta rama. Claro, pero al bajar la tarea 8, lo mismo tendría un grado paralelismo, creo, ¿no? Sí, el grado de paralelismo va a seguir siendo 3. Pero te va a convenir hacerla con 2 trabajadores, porque va a ser más eficiente. ¿Por qué el grado de paralelismo es para ese? No, para ese es 2. Para ese es 2. Si pusiéramos una nueva tarea 8 que dependa solamente de la 1, sería 3. Pero si la baja la tarea 8, Sí. ahí ya junto con 7 ya sería un grado paralelismo. No importa, porque en realidad esta depende de esta y son 3. Entonces, el grado de paralelismo sería la cantidad de aristas que sale de un nodo. Capaz, sí. Una cuestión más matemática puede ser la cantidad de tareas que pueden realizarse en paralelo, simultáneamente, máximo. Es que en 3 tengo 3 aristas. No, pero salen 2. Son las que... Sí. El diagrama importa la posición que hagamos, por ejemplo, si es que... No, yo las puse en esta posición porque es como yo ya sabía el resultado, era más fácil explicarle y que quede más bonito el dibujo. Ustedes normalmente lo van haciendo como pueden. Y las líneas van y después, no, esto me convenía tirar para el otro lado. Y después que lo tienen hecho, ya saben, te hubiera quedado mejor que ponga el 3 acá, y así. ¿Profe? Sí, Entonces, el ejemplo de que nosotros ejecutemos 8 al mismo tiempo que 7. sí, ¿Nuestro grado paralelismo sería siendo 3? sí. Pero vos lo haces con 2 trabajadores. El grado de paralelismo de la tarea es 3, pero es más eficiente hacerla en 2. ¿Por qué? Porque estás poniendo un trabajador donde no te conviene. No, se agregaría otro trabajador ahí. O sea, lo agregarías para que haga la 8. O sea, no lo agregarías. Pero estarías desperdiciando porque tu problema pasa por acá. Entonces, por eso vas a perder eficiencia si lo haces con 3. Por eso es mejor que se haga mucho. Exactamente. Bueno, ¿cómo se calcula la aceleración? 7 sobre 5. 7 sobre 5. Tiempo serie sobre tiempo paralelo, la misma siempre. ¿Cómo se calcula la eficiencia? 5 sobre 7. Si tengo 2 trabajadores, o sea, mi grado de paralelismo 2, yo en 5 ciclos podría hacer 10 tareas. ¿Cuántas estoy haciendo? 7. Entonces, trabajo realizado sobre el máximo posible, siempre. 7 sobre 10. 70%. 70%. No calculé. ¿Está claro? ¿Seguros? ¿Qué es lo que nos dice esto?
nos da una pauta. Por más que el código sea trucho y armado a propósito, para que ustedes vean y hagan un dibujo, la realidad es que las dependencias es algo muy fuerte en software, porque normalmente nosotros ejecutamos un código y ponemos una instrucción, y la instrucción siguiente usa el valor de la anterior, y la siguiente usa el valor de alguna de las anteriores, porque así es como programamos, en Assembler, en C, en Python, en lo que sea. Entonces, ponemos las instrucciones de manera secuenciales, y normalmente una depende de la anterior, y da un resultado que va a ser usado por la siguiente. Es lo más normal del mundo. Entonces esas dependencias nos van a limitar un montón el grado de paralelismo. Y ahora, otro ejemplo. Fíjense que acá no se distingue nada, pero son las... estaba penita. Son las mismas 7 instrucciones, pero cambié algunos nombres. Para escribir, el resultado es distinto. ¿Para qué? Para eliminar del diagrama las dependencias de nombre. Entonces, donde no hacía falta, por ejemplo, acá, no hacía falta que yo realmente escriba en C. Entonces le puse Q, por no poner otra letra cualquiera. Recordemos que son todos registros. Entonces yo al cambiar algunos nombres, puedo hacer un diagrama de dependencia así. O sea, fíjense cómo modificando el código, se modifica la tarea, se modifica el diagrama de dependencia. ¿Y qué es lo importante acá? Comparado con, hay varias cosas, pero primero, ustedes tenían este dibujo. En este dibujo, las dependencias verdaderas, ¿cuáles eran? Entre 1 y 2, entre 3 y 5 y entre 5 y 6, si no me equivoco. Todas las demás eran dependencias de nombre. Entonces yo cambio algunos nombres y puedo mantener ese diagrama en los cuales la dependencia entre 1 y 2 se mantiene, entre 3 y 5 se mantiene, entre 5 y 6 se mantiene y algunas otras más también. Pero entre 1 y 2, 3 y 5 y 5 y 6 no las puedo eliminar. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo cambiar algunas cosas y fíjense que ahora puedo poner la 7 que se ejecute en paralelo con la 1 y la 3. De hecho, ahora puedo hacer que la 1 y la 3 se ejecuten simultáneamente. Porque ya no dependen entre sí, no tienen relación entre sí. Profe, el grado sería 4 ahí. ¿Cómo? El grado de paralelismo sería 4. ¿No? ¿Por qué? Porque 4 no depende de nadie, entonces la puede ejecutar con 1, con 7 y con 3. Puede ejecutar las 4 a la vez. Ay, a ver. 4 no depende de nadie. Y tiene un... Puede ser. Capaz que lo podría meter arriba. Sí, no tiene ninguna flechita. Capaz que la podría subir. ¿Sí? Bien, buena observación. Conclusión del dibujo. Pará, vamos por parte. Este estaba lleno de dependencias, el anterior. Pero la mayoría eran dependencias de nombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cambiando los nombres, cambia el diagrama. Al cambiar el diagrama, cambia el grado de paralelismo. Cambia el tiempo de ejecución. Y vemos que realmente lo máximo lo más rápido que lo podría hacer es en 3 ciclos por la dependencia sí o sí entre 3, 5 y 6. Eso no hay manera de eliminarlo. Todo lo demás es accesorio. Entonces, sí. Pero entre 4 y 6 no sigue habiendo dependencia de nombre, y en 6 demoramos la variable, también tenemos otra dependencia. Capaz, puede ser, pero no sé si vas a ganar más ya. Porque tenés 3, 5 y 6 seguro. ¿Eh? El 4 de verdad capaz se lo pueda mover, se puede hacer algo. Pero entre 3, 5 y 6 no hay manera. En este caso, cuando nosotros analizamos la precedencia, tenemos que analizar, por así decirlo, el costo de memoria. Ahora no necesariamente. Después vamos a ir viendo que sí. Bueno, grado de paralelismo, yo iba a decir 3, Benjamín dice que es 4, probablemente tenga razón Benjamín, sea 4.
aceleración y eficiencia seguramente les va a dar la aceleración más alta, la eficiencia bastante mejor. Y la otra cosa importante de esto es, fíjense que acá ya estamos ejecutando instrucciones fuera de orden, porque acá yo digo, la 7 no depende de nadie, o la 4 no depende de nadie. Capaz que pueda ejecutar 1, 3, 4 y 7 al mismo tiempo. Y ustedes dicen, bueno, pero pará, ¿cómo voy a ejecutar la 4 antes que la 2? O la 7 antes que la 6. Si no molesta a nadie, ¿por qué no? ¿No? Ya vamos a ver cómo se hace para que eso funcione. Pero la realidad es que si son instrucciones que están sueltas por ahí, no tienen dependencia con nadie, ¿por qué no ejecutarlas lo antes posible si se pudiera? Pero es romperles un poco el esquema mental que tienen. De que se hace primero la 1, después la 2, después la 3, después la 4. Acá se pueden hacer en cualquier orden. En este caso, si es que hace las 4 al mismo tiempo que las 3 primeras, entonces tendría que esperar un tiempo para que se haga las 5 y recién poder hacer las 6. Exactamente, sí. De todas formas, van a tener que esperar las 5 para las 6. Estaría desaprovechado. Exactamente. Sería mejor hacerle a la 4 como está dibujada ahí, para que igual son 3 ciclos, digamos. Porque los 3 ciclos, claro, los 3 ciclos están determinados por este camino, que son dependencia raw, y ahí no puedo hacer nada, porque son dependencias de verdad. Entonces ahí ya no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Profe, y el 0 ahí, entre 4 y 6, la dependencia del nombre no se la podría quitar. Sí. Todas las dependencias del nombre se pueden arreglar, de algún modo. Solo las verdaderas no se pueden arreglar. Pausa, tranquilo. Las verdaderas son las que me limitan. Vamos a ver cómo hacemos para solucionarlas de algún modo, digamos. Profe, podríamos repetir algo de ciencia para el caso, bueno, hemos hecho con el anterior, pero ¿cómo sería en este caso? Si tuvieses 3 trabajadores en 3 ciclos, vos podrías ejecutar 3 por 3, 9 instrucciones. ¿Cuántas estás haciendo? 7. Entonces la eficiencia sería 7 sobre 9. 77,7% periódico. Se supone que las computadoras ya están diseñadas para hacer esto, digamos, Sí. optimizaciones solas. Sí. A las computadoras, los compiladores, todo. Ya hay 50 años de gente que viene estudiando esto hace un montón. Y funciona muy bien. Sí. Un trabajador más para hacer la 1, la 7, la 3 y la 4 juntas. Sí. Bajaría la eficiencia. Sería 4 por 3, 12 y haría las mismas 7 instrucciones. Sería 7 sobre 12. El grado de paralelismo no tiene nada que ver con la cantidad de El grado de paralelismo es lo máximo posible. trabajadores que puedo. Claro, significa que vos con 4 vas a hacer una cosa. Y que si pones 8, no te sirve. Porque con 8 es lo mismo que con 4. Podrías tener en este caso menos. Sí. En estos casos. ¿Alguna otra pregunta? En este caso, profe, se puede decir que el grado de paralelismo es 3, porque subiendo 4 no voy a encontrar nada. Es una buena pregunta. Para mí, el grado de paralelismo es el máximo, es 4. Pero es por una cuestión de eficiencia, porque en realidad ese cuarto trabajador tú lo pondrías donde no te hace falta. Entonces, por ahí es donde está el problema. Vos tenés un grado de que podés hacer 4 cosas en paralelo, pero no te sirve. ¿Entendés? Entonces, tú estás desperdiciando tus recursos. Pero vos lo podés hacer. Vos realmente sí podrías ejecutar 4 tareas en paralelo. ¿Se entiende? Profe, y en este caso, ¿podría llegar a ser 5 el grado? Porque ya si 4 se le vincula de 6, queda 4 y 7 ya aislado. Pero igual, harías en la primera línea 1, 3, 4 y 7. No podés, la 2 depende de la 1, la 5 depende de la 3 y la 6 depende de la 5. Ahí ya no hay vuelta que dar. A 5 se me hace que no llegas nunca. No, yo conté más, está bien.
Bueno, ya estamos más o menos en tiempo, pero quiero ver 2 diapositivas más. 3, creo. Nos perdemos mucho tiempo hoy. Otro ejemplo de paralelismo en memorias dinámicas. Las memorias dinámicas tienen un tiempo de ciclo. ¿Qué es un tiempo de ciclo? Es el tiempo que cada cuánto uno les puede pedir un dato a la memoria. O sea, yo le pido un dato a la memoria, espero un cierto tiempo y después le puedo pedir otro dato a la misma memoria. ¿Se entiende? A su vez tiene un tiempo de acceso. ¿Qué es el tiempo de acceso? Es desde que yo le pido el dato hasta que la memoria me lo devuelve. ¿Estamos? O sea, yo le pido un dato, me da el resultado y después de otro cierto tiempo le puedo pedir de vuelta otro dato. Normalmente, el chiste, parte de las RAM, es que el tiempo de acceso es menor que el tiempo de ciclo. Entonces yo tengo acá un tiempo de acceso y todo esto es tiempo de ciclo. Yo acá pido un dato, acá me lo devuelve y acá le puedo pedir de vuelta. ¿Está claro? Ahí no sería cuánto, sino cuándo, ¿verdad? Indica cuánto. ¿Cuándo está disponible un dato? ¿A dónde? Es cada cuánto se puede iniciar. O sea, pido acá y pido acá. Sí, podría ser un cuándo también. ¿Está clara la idea? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo acceso a la memoria comunes, así como el dibujito que está allá, un procesador, le pido un dato a memoria, la memoria le devuelve ese dato, después tengo que esperar el tiempo de ciclo, pido otro dato a memoria, me devuelve el segundo dato y tengo que esperar de vuelta el tiempo de ciclo. Si como el tiempo de ciclo es mayor que el tiempo de acceso, ¿qué es lo que pasa? Están mucho tiempo haciendo nada. Están perdiendo tiempo. El procesador pierde tiempo. ¿Lo ven? ¿Por qué el tiempo de ciclo es mayor por cuestiones físicas? Por cuestiones físicas de cómo funcionan las memorias dinámicas. Que tienen que ir donde se hace el refresco, se acomodan algunas otras cosas. Ahora, hay gente que, para no desperdiciar tanto tiempo, se le ocurrió hacer lo que se llama interleaving de memoria, que es entrelazado. Estamos agresivos hoy. ¿En qué consiste el entrelazado? Es poner varios bancos de memoria. O sea, la memoria en realidad no es una sola, sino son distintas memorias, las cuales se las accede o se las organiza de manera secuencial. O sea, este tiene algunos datos, este tiene otros datos, este tiene otros datos, este tiene otros datos. Entonces la idea es, le pido un dato al primer banco de memoria. Entonces, después de cierto tiempo, ese me devuelve el dato. Y yo ahí aprovecho y le pido al segundo banco, que está desocupado. Después de cierto tiempo, me devuelve el dato. Y le pido al tercer banco de memoria. Después de cierto tiempo, me devuelve, le pido al cuarto. Después de cierto tiempo, me devuelve. Y acá, fíjense que ya el primero ya se desocupó. Entonces le puedo volver a pedir al primer banco nuevamente. Y esto parece un pipeline, ¿o no? Pero la idea es que son los mismos módulos de memoria que están entrelazados entre sí. Así funcionan, en cierto modo, las... Bien. Gracias, Benjamín. Ahí el banco debe garantizar de que la memoria, o sea, los datos que se quiere acceder, sí o sí tendría que estar en su orden. ¿Cómo en 7, perdón? Los datos. Sí. En orden estructural, en la forma en la que sí o sí el dato que se pide. Bueno, más o menos. Bueno, en realidad, lo que me pregunta de alguna manera rara Brian es ¿cómo me organizo esto? ¿Cómo divido los datos? La realidad es que eso se va a dividir según, primero, cuántos bancos tengan y segundo, por una cuestión se van a dividir por las direcciones de memoria. Lo más fácil es dividir por los bits menos significativos. De manera tal que, supongamos, si yo tuviera 2 bancos, las direcciones pares van a uno, las impares van al otro. ¿Se entiende? Si tuviera, me pongo de este lado, si tuviera 4 bancos como acá, las que terminan en 0, 0 van a ir acá, 0, 1 van a ir acá, 1, 0 van a ir acá, 1, 1 van a ir acá. ¿Vamos? ¿Para qué? Porque eso se supone, esto funciona mejor cuando son
módulos sucesivos. Entonces, si yo hacía la palabra 1000, va a ser acá. 1001 me la va a dar este, 1002 me la va a dar este, 1003 me la va a dar este. Entonces la cantidad de memoria si yo conecto tiene que ser múltiplo de 2. Debería ser la relación entre tiempo de ciclo y tiempo de acceso. Para que sea mejor aprovechado. Y eso es lo que dice la diapositiva siguiente. El interleaving, la idea es aprovechar la diferencia entre el tiempo de acceso y el tiempo de ciclo. Me aumenta el ancho de banda de memoria, porque cada banco va a funcionar bien, tranquilo, pero al tener muchos bancos y accediéndolos alternadamente, me va a dar más datos. Eso me aumenta el ancho de banda. Es como si fuera un pipeline de 4 etapas. Esto funciona ideal con los accesos consecutivos. ¿Sí? ¿Eso sería trabajar el principio de localidad? Claro. ¿Localidad? ¿Qué tipo de localidad? Perfecto. Esto aprovecha, los accesos consecutivos aprovechan localidad espacial. Muy bien, Max. ¿Y qué pasa si los accesos no son consecutivos? No los aprovecho. Tengo que esperar el tiempo. No me queda otra. Va a ser la memoria más lenta. Se hizo estudios. Si yo pongo 100 módulos en interleaving con accesos al azar, me demora 12 veces. Pero si los accesos fueran consecutivos, ¿cuánto podría mejorar? Hasta 100 veces, porque sería pipeline ideal. ¿Estamos? Pero la realidad es que los accesos de memoria no son todos consecutivos. A veces sí, a veces no. Entonces, en general, y tampoco van a poner 100 bancos entrelazados. Bueno, esto ya es un resumen final. Antes de ver el resumen, preguntas, dudas. También hay ejercicios en práctico de esto para que. Normalmente, ¿de cuánto se usa el interleaving? Es una relación entre el tiempo de ciclo y el tiempo de acceso. Y son 4, 8, por ahí anda. Fíjense, no es exactamente lo mismo, pero ustedes ven un modulito de RAM, no es un solo chip, son varios. Es por varios motivos, algunos de ellos esto. Modo resumen, métricas importantes, productividad, latencia, aceleración, rendimiento. Herramientas importantes, perfil de la tarea, que Mauricio no se acordaba, hay que repasar, diagrama de precedencia, que lo vimos hoy. Pipeline ideal, una tarea en cada T. ¿Cuáles son los problemas? Cuello de botella, tareas diferentes, no tener muchas tareas. Si mezclamos paralelismo y pipelining, se llama una solución superescalar. Vimos el sumador segmentado, vimos interleaving de memoria. Y tuvimos nuestro primer quiz. Diapositiva de agradecimiento y los veo el viernes.